cálido, especiado, muy agradable si te gusta ese tipo de aromas. Hasta con un puntito unisex. Flanker, de flanker tiene poco. Quédate aquí y te lo cuento todo. Hola, soy Ina y en este canal hago reseñas de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Hoy le tocó el turno a este Eternity Flame for Women, que viene a ser un flanker del icónico, conocidísimo de fines de los 80, Eternity a secas, y que ya te voy a contar más detalles al respecto. Esta es la botella de 100 ml. Esto salió bastante barato, no me costó más allá de $30. Y es un perfume con un muy buen desempeño, eso me tiene encantada. Ya vamos a entrar más en los detalles. En cuanto a su aroma, como te decía antes, este es un aroma que si te gustan los aromas especiados, esto debería gustarte. Ahora, en cuanto a notas, se dice que esto tiene en la salida mandarina, en el corazón guisante de olor y en la base ládano. Apenas 3 notas. La verdad es que cuando tú hueles esto, no te da la impresión de que tenga solamente 3 notas, y no solo esas 3 notas. Hay algo más aquí. Por eso yo digo que es cálido y es especiado. A pesar de que esto al parecer fue lanzado en época de primavera-verano, por ahí por el 2019, la verdad es que yo no lo veo para esa época. Se dice que es un ámbar floral para mujeres, pero como te contaba, sí, tú puedes sentir la mandarina en la salida. Yo diría que le da un toque de frescura, pero eso solamente en la salida. En el resto de sus fases te vas a encontrar, bueno, el guisante de olor es una flor que huele dulzona, medio ambarada, medio balsámica. Y el ládano es una cosa bastante parecida también. Ahora el ládano suele utilizarse en la base porque es un gran fijador de las fragancias. Y se usa mucho también en la perfumería oriental. En este caso en particular, lo que yo huelo al menos es que aquí hay algo de clavo de olor, tal vez mezclado incluso con algo de canela y con algo de cardamomo, que el cardamomo le da un toque fresco y a la vez un puntito masculino a las fragancias. O sea, esta es una gran fragancia para esta época que yo estoy, como me ves, abrigada. Estamos aquí en pleno invierno. La verdad es que la estoy disfrutando bastante. Yo, insisto, para mí no puedo evitar imaginarme que hay clavo, canela, cardamomo, algo así. Deben haber más notas, es como difícil, como te decía antes, creer que esto solamente tiene 3 notas. Debe haber algo más, pero no nos querían contar. Y bueno, lamentablemente, al parecer como está descontinuado, si es que lo encuentras disponible en algún lugar y tienes la oportunidad de probarlo, me parece que vale la pena hacerlo para esta época. Insisto, yo para verano no le veo mucho uso, salvo a lo mejor en alguna noche, pero tendría que ser una noche muy fresca. En cuanto al género, y como te mencioné antes, este puntito masculino que yo le encuentro, a mí me hace pensar en una fragancia absolutamente unisex, así que no me haría mayor problema en recomendarla tanto para hombres como para mujeres. Muy buena fragancia. A pesar de que la marca había sacado la fragancia para hombres, esta, como te digo, puede ser para hombres y mujeres, sería perfecta. Me parece muy buena alternativa, dependiendo de que te gusten este tipo de aromas especiados y con esa vibra oriental totalmente. En cuanto a su comportamiento, eso fue lo otro que me sorprendió y me encantó, porque en mi experiencia, al menos en mi piel, las fragancias de Calvin Klein no suelen tener una gran fijación,
ni tampoco hablamos de gran estela, aunque eso no me complicaría tanto. No necesito un Beast Mode, pero me gusta que las fragancias me duren en piel y para eso la verdad es que siempre tengo problemas. Es un problema particular de mi piel, ya lo he dicho antes, pero este perfume dura en mi piel fácilmente 6 horas y hasta un poquito más. Así que en ese sentido es espectacular, me encanta. Y en cuanto a su estela, la verdad es que no es tampoco, o sea, si te bañas en el perfume, sí, vas a llenar una habitación. Tienes que irte con cuidado. Pero si lo usas moderadamente, no debería ser muy molesto, pero yo creo que para recintos cerrados y sobre todo si vas a compartir espacio con otras personas, probablemente no sea el más adecuado. Su uso, como ya te mencionaba antes, yo creo que es más invernal, otoño, invierno, primavera, podría ser noches frescas, en pleno verano con calor, la verdad es que yo creo que esto podría hasta ser un poquito molesto. A mí que me encanta el clavo de olor y que me encantan las especias, la verdad es que no me veo usando esto en pleno verano. Pero para otras épocas y como te digo, ocasiones frescas, creo que anda muy bien. Como ya te decía, lamentablemente está descontinuado, estoy muy feliz con esta botella, no pretendo deshacerme de ella, eh, pero ya es bastante difícil que la pueda conseguir y tampoco es algo que me gustó mucho, me encanta su desempeño, pero la verdad es que aunque estuviese disponible, creo que no correría a comprarla ni a comprar otras porque en este estilo de fragancias creo que hay bastante de dónde elegir. En cuanto a similitudes, la verdad es que yo lo he estado probando con su hermano de casa, lamentablemente también entiendo que está descontinuado, CK Reveal, es la versión femenina, entiendo que también hay una versión masculina y podrían, me llama la atención porque esos dos podrían ser flanker uno del otro, a diferencia de con Eternity, que el original, la verdad es que no tiene nada, pero nada que ver con esto. Si hay algo que no me gusta mucho de los perfumes es cuando nos lanzan estos flankers que tú empiezas a buscar la raíz común, el ADN, eso que lo identifica, que te haga pensar que es un familiar de y que no aparece por ningún lado. Y eso es lo que me pasa con esta fragancia. O sea, de Eternity original, esto no tiene nada. El otro era un floral de esos ochenteros con un montón de notas y una fragancia, la verdad es que era magnífica, a mí me encantaba, era el perfume también de mi mamá. Yo lo amé y todavía tengo una botellita pequeña por ahí. No es algo que use con mucha frecuencia, pero sí me encanta tenerlo en la colección. Pero, de nuevo, nada que ver. ¿Por qué? Obviamente que ahí tiene que haber un tema de marketing, branding, económico, lo que sea, que hace que las marcas nos lancen estos flankers que no son nada de flanker. Pero en cuanto a reveal, por ahí sí hay una relación y podrían ser hermanitos o este podría ser el papá de reveal, porque este es más intenso, más fuerte. De hecho, sí, estoy probando en esta mano el reveal y en esta otra el Eternity Flame y de todas maneras, Flame es más fuerte, podría ser un poquito más apabullante. Insisto, si te bañas en el perfume, podrías morir en el intento, no lo recomiendo. Salvo que te gusten mucho las especias. En cambio, Reveal es un perfume más agradable, tal vez una versión incluso más femenina,
O sea, no es que sea más agradable, en realidad a mí me gustan los dos, pero son distintas intensidades que también los pueden hacer aptos para distintas oportunidades. Eso es lo que tienen y ambos me gustan. La verdad es que los dos los disfruto bastante. Este es Reveal, de frasco bastante extraña la botella, pero es un perfume bastante agradable. Me parece, como te decía antes, que ambos están descontinuados. Yo estoy muy contenta de tener ambos. Sí, también ahí la duración hay bastante diferencia, porque Reveal con suerte me durará la mitad de lo que dura Flame. Así que en ese sentido, bueno, si todavía tienes la suerte de encontrar por ahí alguno de estos y poder probarlo, que está medio difícil, o te atreves viendo sus notas a comprarlos a ciegas, ojalá te gusten, pero como te digo, esto no es perfumería apta para aquellas personas que no disfruten de los orientales especiados, porque para mí es eso, un aroma oriental especiado, balsámico, que puede llegar a ser bastante intenso para más de alguna nariz, así que ojo por ahí. ¿Y a quién se lo recomiendo? Como ya te decía antes, hombres y mujeres que disfruten de eventos sociales. No lo veo para oficina, yo no lo llevaría, no lo recomiendo para ese tipo de actividad o cualquier otra actividad de recintos cerrados, porque la verdad es que el perfume dura bastante, proyecta bastante también, al menos las primeras horas, y no, la verdad es que así como a mí me gusta, a otras personas yo sé que este aroma puede molestarles muchísimo, así que hay que tener cuidado por ahí y un poquito de respeto, digo yo, por el resto del mundo, pero para actividades sociales donde no vayas a estar complicado por el aroma y que no sean recintos cerrados, puede funcionar muy bien, pero insisto, estos aromas especiados orientales no son para todo el mundo, así que ojo, mucho cuidado ahí. Pero hombres y mujeres por igual. Y si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y suscríbete. Nos vemos en el próximo. Gracias.